A continuación, la siguiente presentación, Secretos de un buen gel cucarachicida, confesiones de un formulador, estará a cargo de Héctor Mazú de Argentina. Héctor nos acompañó también el día de ayer. Él es doctor en ciencias químicas, es investigador científico en CONICET, con más de 35 años de experiencia en el rubro profesional. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a Héctor Mazú. Gracias. Hola. Bueno, estoy realmente preocupado porque el expositor anterior dijo que los abogados no rebajaban el 50% en los divorcios, así que tengo que frenar esa etapa, porque con el 100% no me alcanza. Bueno, agradezco mucho la invitación, agradezco a la empresa. Yo hoy me pongo otro disfraz, ayer estaba disfrazado de investigador científico, hoy me pongo más el disfraz de formulador o en realidad de representante técnico de un producto. En Argentina, los químicos tienen pertenencia para dirigir los productos, no a las empresas que fabrican los productos, pero sí a los productos que esa empresa fabrica. Supone que bajo nuestra custodia nadie va a morir en forma masiva, envenenado, intoxicado, cosa que no es así porque yo no conozco verdaderamente lo que el producto tiene adentro. Así que voy a confiar en que no voy a salir en los diarios, por lo menos en lo inmediato. La empresa esta es la Coxan, que formula un gel cucarachicida y el gel cucarachicida en general, yo me voy a despegar de lo que significa en particular este gel de esta empresa, tiene cosas muy interesantes como esto que comentaba recién Benjamín, la constante evolución. Mi trabajo en el laboratorio tiene que ver, está emparentado con la forma en que los insectos se comunican y la forma que se comunican entre ellos y la forma también en que ellos utilizan para buscar su alimento, buscar el refugio, tomar agua, poner huevos, dirigirse, juntarse en una colonia, ir por un sendero. Todas esas pequeñas modificaciones del comportamiento pueden hacer que podamos controlar. Siempre el objetivo es finalmente controlar la plaga. Manejar, que significa bajar un poquitito la población para que sea un poco menos molesta. Yo en algunas cosas, y también aprovechando lo que el expositor anterior dijo, la presentación la hice con el ChatGPT. Y digo, ¿por qué? Primero porque yo no sé mucho el tema, pero además digo, necesito un ordenador, algo que me ponga un contorno. Entonces, tengo una persona conocida que trabaja en OpenAI, que es la empresa que hace el ChatGPT, y me dijo, mira, si usás la versión gratuita, es el hombre de Neandertal de hace 4000 años. Si usás la versión paga, es otra cosa. Es el cerebro poderoso de hoy. Bueno, usé la versión paga, obviamente me la vendió, ¿no? Porque finalmente me la vendió y era lo mismo. Pero era un buen vendedor. Pero con eso yo empecé a increparlo, porque al ChatGPT, a la inteligencia artificial hay que increparla. No hay que ser dulce como con Alexa, por ejemplo, que hola Alexa, ¿cómo te levantaste hoy? No. Al ChatGPT decir, mira, esta pregunta que me estás dando es medio floja, esta respuesta que me da. ¿Por qué no te pones un poco más las pilas y profundizas en esto? Y, bueno, y fuimos sacando algo, pero, y a esto quería ir, ya sobre el final y cuando tenía casi todo armado, un colega del laboratorio, que es especialista en cucarachas, él trabaja mucho en la parte científica de las cucarachas, me dijo, mirá, léete el libro de Michael Rust, de Blatella, que es de la cucaracha alemana, que es buenísimo. Pero la versión en papel es vieja, te paso la versión nueva en digital. Me enamoré. O sea, dije, ahí me di cuenta por qué yo me dedico a estas cosas, porque realmente está tan bien escrito, está tan bien contado, que uno se termina enamorando del insecto que va a controlar, porque realmente es así. Esto suele suceder en las relaciones humanas también, ¿no? Porque a veces uno se enamora de algunos insectos que después le causan daño. Pero a mí no me hicieron nada. O sea, ver todas las cosas que fuimos inventando con ese sadismo para tratar de controlarlos es terrible. Así que hoy voy a ponerme
en el rol de culpógeno, porque realmente todas estas cosas que hacemos las necesitamos para controlar a las cucarachas, pero tienen una carga de perversidad enorme. Este es el libro que les hablaba. Si en algún momento tienen oportunidad y lo quieren leer, son como 24 capítulos, pero el capítulo 10, que habla sobre los geles, es extraordinario, está tan bien contado, se entiende perfecto, o sea, uno entiende cuál es el mecanismo por el cual alguien inventó estas cosas. Porque si no dice, ¿a quién se le inventó hacer un gel? En realidad, cuando uno empieza a buscar la información, todos empiezan a poner que son desagradables a la vista, por ejemplo, ¿no? Cosas que para mí no son desagradables a la vista, no sé, ¿por qué son feas las cucarachas? No, es un insecto hermoso que ha sobrevivido a muchísimos procesos evolutivos, a la destrucción de muchos ecosistemas, es completamente cosmopolita, la encontramos en todos lados del planeta, y en realidad esa plaga es la que queremos, que está tan bien adaptada, es la que tenemos que buscar un mecanismo para controlarla. Entonces vamos a tratar de ir llevando con eso, o sea, que profundamente cómo funciona un gel, por qué nosotros aplicamos un gel y no es lo mismo que aplicar una pasta, o por qué esta tecnología reemplazó a los aerosoles, porque realmente ese es el punto central. El punto central es que nosotros estamos ahora cambiando el paradigma y no llegando nosotros hacia donde está la plaga, que es la clave del éxito, sino haciendo que la plaga venga donde nosotros queremos. ¿Y cómo las atraemos? Y de la misma forma que nos atraen a nosotros, por el buche, porque es así. Porque si yo tengo una trampa que me dice, acá me van a matar, pero hay asado, creo que digo, que me maten. Primero como porque me maten. Y a las cucarachas les pasa lo mismo. Finalmente son atraídas de alguna manera y luego se intoxican. Así sería el funcionamiento de un gel. Estos insectos están súper adaptados y en realidad los daños que causan son sobre todo el daño económico que causa, destruyendo los alimentos que compartimos con ellos, también a partir de sus excrementos, contaminando el lugar. O sea, causan un daño también a través del polvo que generan reacciones alérgicas, asma, etc. Ese es el daño que causan las cucarachas en gran cantidad en las poblaciones. No sé si son exactamente las mismas que hay acá, pero las que son universales son la periplaneta americana, que es la grandota, y la cucaracha alemana, que es la que está generalmente en las cocinas o en los lugares así más domésticos, ¿no? Esto, algo que está muy relacionado con conocer para vencer. Yo me sentí muy identificado cuando vi eso, porque realmente siempre me pareció que cuando uno tiene que controlar una plaga, lo primero que tiene que hacer es conocer su ciclo de vida. ¿Qué tipo de procesos llevan desde que es adulto, desde que es huevo hasta que se lleva adulto, su metamorfosis, si es completa o es incompleta, los lugares donde vive, de qué se alimenta, las temperaturas que soporta, cuánto respira o no respira, porque hay muchos procesos de intoxicación que están ligados a la respiración, no a la respiración celular, sino directamente al intercambio gaseoso con el medio. Y finalmente, no como piensan, pero más o menos. O sea, no hay muchas diferencias entre la fisiología de los insectos y, como creo que me escucharon ayer, y los humanos. O sea, compartimos bastante el genoma con las cucarachas. O sea, nosotros seremos un 93% que nuestro genoma es similar al de las cucarachas. Entonces, esa diferencia, esa pequeña diferencia, es lo que nos diferencia en todo el resto de las cosas. Pero nuestros sistemas metabólicos son los mismos, son comunes. Entonces, eso hace un poco también más difícil el control y el manejo. Tienen como insectos, y en particular las cucarachas, una tasa reproductiva muy grande. Entonces, las infestaciones pueden volverse violentas cuando hay las condiciones necesarias de alimento, de agua, de refugio y la temperatura. Yo les dije también un poco de la alimentación, de la respiración, porque hay algunos métodos. Nosotros nos estamos quedando
mancos con el tema de los plaguicidas. Cada vez más, cuando yo empecé, era el reino de los fosforados. Y estaba todo bien con los fosforados. O sea, no había problema. Si mata, mata, pero si huele y mata, mejor. Y si mata y de golpe cae en un par, que es operario, y bueno, son dos. Escondelo y seguimos. Después empezó el tema de la protección de las personas, de todas las personas que había que proteger, porque se empezó a ver que los riesgos operativos eran enormes. Por un lado, el principal es el operario, la persona que está todo el tiempo diluyendo, volcando en la máquina, destruyendo los envases. Ese está en súper riesgo. Y después el que sigue es el poblador, el que recibe ese producto, que mal recibido es un problema. Entonces, se empezó a cultivar una filosofía de diferenciemos qué matamos. Matamos a los insectos, pero no causemos daño a las personas. Posterior a eso, bueno, está bien, pero diferenciemos más. Diferenciemos qué vamos a controlar, pero que otros miembros del ecosistema no sean dañados. Entonces vino uno y dijo, mirá, está buenísimo que uses el imidacloprid acá, pero ¿y las abejas? Y es una restricción más. O sea, ya no es solo restringir un producto que sea económico, bien formulado, que tenga una persistencia adecuada, sino que además de todo eso, ese producto tiene que no dañar al resto de los organismos y en general no tener una persistencia muy grande para que no se bioacumule en otros organismos. Que eso es algo un poco más, mató a varios productos. Por ejemplo, encontrar DDT en la grasa del pingüino emperador fue un jaque mate a una molécula que nunca había matado a ninguna persona. Pero bueno, se bioacumulaba. Entonces decía, bueno, está bien, en las grasas tengo un montón de DDT. Eso es malo y no necesariamente, pero lo tenés. Entonces se buscan productos que no se bioacumulen. Y después de eso, empezaron a decir, bueno, está bien, pero yo quiero controlar no a un insecto y a un crustáceo, no diferenciar, por ejemplo, entre invertebrados, sino quiero controlar a este insecto, pero a este insecto no. Entonces que acá tengo una plaga que coexiste con otra, y si yo aplico acá, que uno sufra y la otra no. Que ya es un poco más difícil. Y después vino otro más, porque acá siempre hay un jodido, porque siempre hay uno más, que dice, no, está bien, pero si aplicás el producto y está bien, vos lo conseguiste con la plaga que vos querías, pero lo haces en una superficie que se daña por la formulación, supongamos, encontré el producto perfecto, es el perfecto para controlar Blatela, ¿no? Lo encontré. Me dice, bueno, ahora aplicaron la Gioconda. O sea, siempre hay uno que hace un poquito más difícil la apuesta. Entonces, en esos casos, se empezaron y se están tomando cada vez más brío las aplicaciones físicas, los tratamientos físicos para controlar, que pueden ser cambios en la temperatura alta o temperatura baja, pueden ser radiaciones, pueden ser anoxia con gases. Yo, por ejemplo, si yo encarpo en algún lugar que tiene la plaga, lo encarpo bien y le pongo un gas seco, por ejemplo, argón, el insecto, ¿qué empieza a pasar? Yo le bajo la concentración de oxígeno en el lugar. El insecto finalmente se muere por deshidratación. ¿Y por qué por deshidratación? Pensé que era para mí. Porque empieza a hiperventilar. Cuando empieza a tener menos oxígeno, jadea, porque no le alcanza para la respiración. Entonces empieza a jadear, tiene menos oxígeno, va más rápido, hiperventila y se deseca y se muere. Es un método que no afecta absolutamente nada, pero tarda muchos días. Entonces ahí tengo el otro problema, no me sirve. Es un producto de gel, en particular es una suspensión de... La definición de gel como estado de la materia es un líquido que está en forma micelar suspendida en un sólido. Eso es la gelatina, eso es cualquier gel. O sea que nosotros podemos, en una estructura de un sólido, ese sólido, eso que uno ve que se mueve, es un sólido, suspende dentro de eso la estructura de líquidos, pero en forma micelar, o sea, unas pequeñas gotitas que no se alcanzan a ver. Ese es el estado de dispersión de gel.
Ahora, yo puedo encontrar un ingrediente activo que está buenísimo, lo encontré, qué bueno, DDT, es uno novedoso. Lo puedo meter adentro de un gel y ese producto, por más bueno que sea en la ingestión, no es el caso del DDT porque no era bueno para cucarachas, pero bueno, puedo encontrar un producto de muy buena actividad, pero que no sirve para formularlo, porque el gel tiene todo el otro componente, que es el realmente complicado. Un gel que atraiga, un gel que no se destruya, no se vuelva corrupto en el ambiente, ya que decían que todos nuestros países son corruptos, pero que no absorba demasiada agua para volverse que chirle, sino que tampoco se seque demasiado, porque parte de la atracción que siente la cucaracha cuando lo va a comer es la posibilidad de beber agua. Entonces necesita una cantidad de agua determinada para que la cucaracha se acerque. ¿Por qué es importante, pensando en el activo, ¿no? Podemos pensar en un activo, pero que el activo cause un fenómeno de repelencia al insecto. Eso sucede, por ejemplo, con muchos piretroides, sobre todo los cianopiretroides, que tienen un efecto repelente. Entonces, para algunas cosas no me molesta, por ahí para mosquitos está todo bien, si lo pongo en un residual en una pared, pero para una cucaracha, si el activo que yo le pongo dentro del gel causa repelencia, ya no me sirve. También es importante que la velocidad de acción del insecticida. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que buscan las personas cuando están haciendo control o manejo de cualquier insecto, ¿qué quieren? Que mueran todos ya, mueran ya. Ya tienen que morir. O sea, por eso tuvo tanto el éxito el diclorbos, la vapona, el clorpirifos, sustancias que tenían ahora incluso la praletrina, que ayer dieron una charla muy interesante sobre una formulación con praletrina que tiene un efecto de volteo terrible, o sea, como derribantes buenísimos, los rocíe caen. Pero acá yo lo que no tengo que lograr es que me intuyan que las quiero matar. O sea, tiene que haber ese nivel, decir, no, 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 es riquísimo lo que estás comiendo, llévale a todas tus amigas. Entonces, se lo comen, está todo bien, y empieza a tener un problema del sistema nervioso. Pero tiene que ser lejos, incluso, de la fuente del alimento, porque si no sospechan y no comen más. Eso también se hace con la aplicación de los geles para hormigas, se hace que no se ponen en la línea donde está el sendero, hay que ponerlos al costado, porque si no están, las tipas, que están ahí porque la tienen re clara, porque las hormigas son maravillosas, saben que algo les obstruyó el camino, algunas lo comen, pero empiezan a ver que eso no era lo que estaba. Y hay sospecha y trazan, mandan a una trazadora que vaya por otro lado y trazan la línea por otro lado. Entonces hay que tratar de actuar como está todo bien, chicas, vengan y coman, y tratar de que el producto no las espante y que el producto no las intoxique de manera rápida. Tampoco que tarde demasiado. ¿Por qué? Porque también otros fenómenos que vamos a ver ahora favorecen la aplicación de los geles, la propagación de esos geles. Cuando uno busca en los exploradores de inteligencia artificial, gel, creo que me iba directamente a una prisión del Perú, si ponía lo que decía. Porque todas las imágenes de geles, salvo cuando uno pone gel cucarachicida, y ahí aparecen todos, pero siempre con la pistolita y la marca, o la forma de aplicación, pero no el gel como tal. Yo supongo que ustedes gelatina acá han comido y alguna vez supongo que el gel para el cabello es más o menos lo mismo. Es esa sustancia que es medio un poco viscosa y que esa viscosidad también hay que regularla cuando uno lo formula porque no tiene que chorrear. Tiene que tratar de aplicar puntos de que permanezcan más o menos iguales todo el tiempo y que no chorreen demasiado. Además, también que no manchen. No sé si alguna vez les pasó con alguno de los productos que se utilizan, algunos dejan un residuo que después es difícil de sacar. En la formulación de ese gel viene todo el enorme capítulo de lo que tiene que ver con la atractancia, hay congresos de científicos de atractancia donde generalmente gran parte del tiempo es peleándose
unos contra otros porque no se dice atractancia, se dice atractividad, y eso se van los días, están todo bueno. Pero nosotros mucho más que eso no podemos darle al mundo. Pero sí es un universo distinto, porque es la clave del éxito. O sea, tiene que, primero, ese gel seguramente va a estar puesto en un lugar en donde tenga que competir con el resto de los alimentos que el insecto se comía. Entonces tengo que darle una opción de una atractancia, que es un fenómeno a media distancia, porque no hay, los fenómenos en cucarachas son a mediana y corta distancia de la atracción, y también algún efecto visual, que es pobre, porque no se guían demasiado por lo visual. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo habla una cucaracha con otra? ¿Qué usan? ¿Tienen idea? Si una cucaracha le dice, no te comas ese gel, ¿cómo se lo dice? Químicamente. ¿Cómo químicamente? O eléctricamente. ¿Se tocan con las antenas? ¿Se señalan con la pata? ¿Cómo hacen? Si no hacen. Lo que hacen es, químicamente, entre ellos, se mandan sustancias una a la otra, que uno las huele. Entonces, lo que está muy desarrollado en los insectos, y muchísimo en las cucarachas, es la sensibilidad de sus antenas. En las antenas tienen receptores, y esos receptores le dicen que vos le estás mandando un código, decir, no te comas esto, rajá de acá, esa cucaracha es la mía. Todos esos se lo van pasando entre ellos. Ese falla muchas veces. Pero, ¿y cómo nos estudiamos nosotros? ¿Cómo sabemos algo que atrae o que no atrae? Y eso también es la clave del desarrollo de los geles. Tienen que llegar hasta el gel y comerlo. Y ese ya sería un fenómeno. Dice, qué bueno, le pongo una sustancia que atrae y se lo come. No es así, porque uno puede estar atraído, para hacer la equivalencia con humanos, puede estar atraído con el olor, qué rica que debe ser esta comida, y después la prueba es horrible. A mí me pasó algo así, ahora que vine a Perú. Yo no sé si se puede hacer mucha la analogía, pero lo intentamos. Yo desde chiquito que no como pescado, nunca. Para mí era el universo de la comida menos dos. Dos es pescado y roquefort. Esas dos cosas están tachadas. Lo más como cualquier cosa. Y dije, cuando venga, pues todos me decían, venía a Perú, tenés que comer ceviche, tenés que comer ceviche. Y digo, bueno, el ceviche me parece delicioso. Lo comí y digo, esto es. O sea, el otro pescado, el salmón, no me gusta. Puede tener espinas, pero me pareció, cuando lo comí, que tenía una textura muy especial. No sé si por ahí yo estoy delirando, o ustedes que están más acostumbrados a comer ceviche, pero comerlo, cortarlo con los dientes, era una sensación que no se vive con otra comida. Me pareció que yo soy repalatable con el ceviche, como las cucarachas. O sea, a mí me pones un gel con ceviche, en realidad. Ahora, además, ese producto que ya por ahí funcionó y que al insecto primero lo trajo de no. El tipo estaba dando vueltas y acá había un pedazo de queso, acá había un jamón, y acá te le puse el gel. Y la cucaracha vino acá. Bien, lo comió y más o menos le gustó. El tema es, ¿cuánto va a durar eso? Tengo que hacerlo durar, tengo que hacer durar la suspensión, la estabilidad, que no se caiga, que no se pierda la toxicidad, que sirva para otras cucarachas. Bueno, entonces para eso se le agregan conservantes, estabilizantes de las formulaciones, de la misma forma que se hace con las formulaciones líquidas también. Porque una formulación líquida no puede agarrar y decir que bueno, es una suspensión concentrada. La guardo en una botella, la dejo 13 años y va a estar todo en el fondo. Igual hay que aplicarla, ¿eh? No se vencen nunca, pero bueno, se hacen los giros y la aplican. Al principio es como todo, aparecieron tardíamente en los 80, no es que son tan antiguos, pero hay algunos reportes, por ejemplo, que usaban, siempre ponen lo mismo, encontraron en momias una pasta, como pasta sí había muchas cosas, pero no como geles, y es distinta la concepción, porque la pasta es, por ejemplo, algo de alimento que uno se lo pone, que es el mismo alimento del receptor de eso, y mezclado con un tóxico. Y de acá el gel es otra formulación, no tiene nada que ver con una pasta insecticida. Después se empezaron a cambiar los ingredientes activos, porque al principio, como les dije, se ponían algunos ingredientes activos dentro de la formulación
que no les daban la palatabilidad necesaria, que causaban... De hecho, por ejemplo, hay algunos geles que se usaban en babosas y caracoles hace muchos años, que eran o sea, lo comían el producto y tenían metaldehído, y el metaldehído lo que le causaba era que le disolvía el aparato bucal. Entonces, después no podían comer y morían de hambre. Por eso piensen, sigan pensando todos los datos que les estoy dando de lo que hemos hecho para matar a los bichos. Porque bueno, acá nos hablaron de que está muy bueno, tengamos una industria, pero estamos matando. ¿Eso no pesa en el corazón, Benjamín? No, dijo. No, no, listo. Vamos a ir matando. Cuando yo tengo que hacer en el laboratorio algunos ensayos para ver cómo es la sensibilidad del insecto a un producto, ¿qué hago? Agarro una cucaracha, le corto la cabeza, le clavo un electrodo en un ojo, le corto la punta de la antena del otro lado, le clavo otro electrodo, por eso yo no soy cruel. Y esa le haces pasar el aroma que vos querés ver si lo registra o no lo registra. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo mismo, que son impulsos mediados por la química que se juntan en sus receptores. Yo lo que estoy haciendo es tener una señal eléctrica, que deben ser más o menos 2 picoamperes, o sea, 10 a la menos 12 amperes, y esa señal eléctrica amplificarla y ver si huele o si no huele. Le hago pasar algún alimento, lo huele, porque le pasa como a nosotros, nuestro sistema de detección no es a todas las sustancias conocidas, algunas detectamos más y otras menos. Entonces, con esa técnica que se llama electroentenograma, uno puede discernir qué producto es el que siente más o que siente menos, o que lo repele más o que la repele menos. Entonces, los ingredientes activos se cambiaron porque no eran los convenientes, algunos de ellos, y mientras evolucionaron las nuevas moléculas se fueron incorporando a los geles. Sobre todo también hablando de la duración, de la velocidad de la acción de ese ingrediente activo. Lo que también se fue mejorando aún más es que, por ejemplo, algunos los conocen ustedes, son hidrametilnona, sulfluramid, fipronil, son activos más novedosos que algunos comparten algunos mecanismos de acción con los que son todos tóxicos del sistema nervioso, en distintas partes, pero todos afectan el sistema nervioso de las cucarachas. Las tendencias para lo que sigue, seguramente nanotecnología, que nanotecnología es una palabra que tiene que ver con manipular las condiciones físico-químicas de algo a una escala de nanómetros, o sea, 10 a la menos 9 metros. Entonces, por ejemplo, hacer partículas coloidales con mejor calidad de coloide para que se suspendan mejor, utilizar algunos ingredientes activos nanoformulados que uno puede agarrar y meter, por ejemplo, como antes era el microencapsulado, bueno, se puede nanoencapsular. Esas son tendencias que van a mejorar. También la utilización de algunos bioplaguicidas. Nosotros decimos pesticida porque nos incorporamos a la traducción de pest, pero para nosotros la peste es la peste bubónica, es la peste negra, es eso, y la plaga es el organismo que fuera de su lugar está causando un daño. Sin embargo, en Norteamérica es al revés. O sea, plague es la plaga y pest es la peste. Entonces nosotros terminamos diciéndole pesticida. Pero bueno, pesticida, plaguicida. Y la parte de automatización, que eso también se hace relativamente fácil, es costosa. Lo más costoso es la transmisión de los datos, pero, por ejemplo, en donde yo vivo, que en ese municipio se están utilizando bitrampas con reconocimiento de imágenes. Entonces, lo que hace es directamente de las fotos que saca de los insectos que caen, los clasifica. Entonces, ¿cómo? Pero eso no es una inteligencia artificial, sino que es una base de datos gigante que todo el tiempo me vienen a buscar al laboratorio. ¿Me puedes dar 200 mosquitos muertos? Bueno, ¿de qué? Aedes. Bueno, le doy los mosquitos muertos, sacan la foto y el programa va incorporando, porque claro, cuando caen, una vez caen así, una vez caen así. Bueno, con esto pasa lo mismo. Entonces, lo que hace es una base de datos gigante y para eso me permite, sí, monitorear el número, que eso es algo más sencillo,
la cantidad que cayeron, pero también si si el estadio, si son ninfas. Esto yo ni lo comenté, pero me supongo que todos conocen que es un insecto hemimetábolo, o sea, de metabolismo, de metamorfosis incompleta. Entonces, lo que nosotros partimos del huevo, que los huevos en general los llevan en una boteca que los lleva colgadito, y después cuando ponen esa boteca, a los 3 o 4 días hace el hatch o la ruptura del huevo y salen las ninfas, pasan por unos estadios ninfales que son todavía estadios inmaduros y llega después al estadio adulto. Tienen una tasa reproductiva muy grande, muy rápida también. Entonces, la cucaracha alemana. Periplaneta es otro cantar. Periplaneta tarda en su reproducción como 7, 8 meses, es en el ciclo de duplicación de una colonia. Así que yo tengo en el laboratorio, ahora no estamos trabajando con eso, pero las cultivo porque tengo tarántulas que les doy de comer tengo 2, pero le das de comer las cucarachas y las periplanetas le encantan. Recuerden entonces que cerrando un poco los mecanismos de acción están dedicados sobre todo a cómo va a ingresar el tóxico. Quiero ver cuánto llevo. Perdón, ¿eh? Estoy más que bien. ¿Cuánto tiempo va a llevar el tóxico una vez que ingrese al organismo? Porque tengo que superar esa barrera. Primero que le llegue y después que se distribuya bien. Entonces, los 2 mecanismos que tengo, en general, para que le ingrese el tóxico son atracción e ingestión, que se lo tienen que comer el producto. Después hay mecanismos secundarios que causan efecto. Por ejemplo, absorción y efectos en el sistema nervioso, que es que el producto que estaba en el gel llegue al blanco. Al blanco es el sistema nervioso central de la cucaracha. Tiene que llegar ahí. En este caso, por ejemplo, si es con fipronil, tiene que afectar los receptores GABA de la sinapsis. Tiene que llegar hasta ahí. Llega, está pensado y la molécula tiene una capacidad de permeación suficiente para llegar hasta ahí. Eso podría hacerla fallar también. Hay algunos productos que tal vez no llegan por diversas barreras dentro del organismo. Bueno, para esto, una vez que llegó, el insecto se intoxica y se disemina también, o por efecto dominó, que es que van muriendo algunas y las cucarachas tienen un comportamiento de canibalismo importante, entonces se comen a los congéneres que cayeron en la batalla y se intoxican también, si la dosis es suficiente, o también esa diseminación puede ser que por el mismo efecto vomiten, entonces también se alimentan de los vómitos de sus congéneres que mueren. Entonces, toda esa parte que se disemina, acá se llama efecto dominó, pero, por ejemplo, para que uno no lo ve tan importante, pero en mosquitos, en algunos reguladores de crecimiento es clave. Por ejemplo, piensen que si uno pone, hay métodos de control de mosquitos en ciudades que son solo poner un tacho con el producto, con el regulador de crecimiento en algunos puntos clave de la ciudad, y las hembras cuando van a oviponer apoyan los tarsos en la superficie contaminada, se van a una bromeliácea que hay por ahí, una palmera que tienen agua, van a oviponer y se llevó algunos picogramos del regulador de crecimiento al otro lugar y contamina todo. O sea, esa se llama autodiseminación, o sea que funciona. Y en cucarachas más todavía porque los entornos son acotados. Fíjense que hablamos de atrayentes visuales que son limitados. En general, no, los insectos no, pese a que hay algunas frecuencias o longitud de onda, llamémoslo, de 550 nanómetros, que es donde mejor ve, donde más sensible es, no es un mecanismo de atracción importante a mediano o corta distancia. Entonces, lo que hacemos es recalcar que lo importante es la atracción visual. Algunos que les nombré, por ejemplo, pero ven que actúa sobre el canal GABA, son todos los que hoy día se utilizan, son del sistema nervioso. Ahí ven una loquita comiéndose a su cadáver. Y por supuesto, acá uno formuló, el gel maravillosamente lo tiene, ¿y qué problema puede tener ahora?
el que lo aplica. ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Y dónde lo voy a aplicar? ¿Y cuándo lo voy a aplicar? Entonces, todo este desarrollo, que yo lo cuento desde el lado del laboratorio, lo podemos hacer caer si finalmente lo aplicamos mal. Entonces, la aplicación es otra de las patas clave en que esta herramienta funcione. En general, ustedes vieron, la mayoría de ustedes han aplicado geles, tanto para hormigas como para cucarachas alemanas o también para periplaneta, pero es una técnica más o menos simple, pero que tiene que ser controlada. O sea, y por supuesto después, ¿cómo sabe uno cuándo está el efecto, cuándo funciona, cuándo no funciona? Bueno, monitorear. Monitorear es la clave de cualquier sistema que ustedes quieran implementar. Cualquiera, en cualquier insecto. Si no monitorean, nunca van a saber. Ahora, resistencia. Resistencia. Es un caballito de batalla. La resistencia a los plaguicidas es algo que, como comenté ayer, se le echa enseguida la culpa cuando uno está haciendo las cosas que no funcionan y dice, no es porque es tan resistente, porque es tan resistente. No es tan fácil detectarla, la resistencia, pero evidentemente lo que hay que hacer es monitorear para ver si existe o no esa resistencia. Lo que últimamente, en los últimos años, se viene hablando bastante es de algo que se llama la resistencia a la glucosa, que los geles que tienen glucosa han demostrado que son menos palatables que los que no la tienen. Esto surge en general porque de la mayoría de las empresas que tienen gel, creo que hay uno que ahora no tiene glucosa, al menos de que yo conozca hay uno solo que no tiene, el resto de alguna forma o de otra tiene algún azúcar en su interior, pero tenemos que creer en los números, en los resultados. Entonces, si ellos dicen que aplicando el gel común hay menos toxicidad o las colonias no disminuyen lo suficiente que aplicando un gel sin glucosa, el dato es correcto. Ahora, la interpretación es la que no es correcta, porque si uno aplica un gel con glucosa y no tiene efecto, si tiene glucosa, pero no tiene efecto, las causas pueden ser, entre ellas, una puede ser que haya resistencia a la glucosa como compuesto palatable, pero no es la única respuesta, porque las cepas no se cruzan demasiado. Entonces yo puedo tener una cepa resistente en algún lugar, probablemente en esa zona donde se hizo el ensayo, y esa misma cepa no es resistente a otros productos. O en otros lugares no hay resistencia a eso. O sea, hoy día esa aversión a la glucosa está más asociada a fenómenos locales de resistencia. Eso es lo que sabemos hasta hoy. Porque hasta el momento también han funcionado enorme variabilidad de geles con glucosa en su interior. Yo quiero terminar esto, me equivoqué, bueno, ChatGPT se equivocó, yo no. Porque la hace muy larga y no hay que hacerlas muy largas. Yo aún creo que el límite de atención humana es 43 minutos. Más una persona no puede prestar atención, porque es así, y además nosotros ya estamos en lo que se llamaría una cultura de los destellos. O sea, nuestra cabeza que hace 40, 50 años leía Tolstoy de corrido, hoy leemos links, estamos todo el tiempo linkeados, enganchados, y leemos una cosa y leemos una cosita corta. Yo empecé a leer el libro de Cucaracha y claudiqué rápido porque no me iba a poner a leer un libro de 5.000 hojas, pero porque es así. Entonces, voy a dejar acá, pero quiero hacer una mención final que no tiene que ver con el tema, voy a pasar un montón rápidas. También está, no sé cómo es el manejo de la información, pero si alguno quiere, todo lo que tengo ahí es público, si alguno quiere pedir la presentación o me escriben, me la piden, está todo bien. Yo quiero pasar, puede ser a la anteúltima, ¿me puedes pasar vos? Así no hago el secuencial. Gracias. Pero yo lo interpreto como que me están echando. Ahí está. Nosotros tenemos, yo es la primera vez que vengo a Perú. Conozco mucha gente de Perú que ha estado en Argentina, pero tenemos un vínculo muy especial y creo que probablemente ese vínculo se desató cuando acá estaba Belaúnde Terry y apoyó
Argentina en la Guerra de las Malvinas en el 82. En ese momento, en ese que se ve arriba, fíjense que para el Perú las Malvinas siempre argentinas, eso se veía en un estadio de esa época, del 82, y esto de acá es en la Copa América. O sea, se mantuvo eso. Y para nosotros, a veces que nos golpea maléficamente alguna clasificación global xenofóbica, como dice estos, no sé, estos paraguayos lo único que venir y construir casas o cualquier cosa como asociar, los peruanos siempre fueron cercanos a nuestro corazón. Y yo viniendo acá me sentí así. O sea, realmente me sentí así. Entonces lo voy a tomar, ya hablé con un amigo que está un poco chifleti y me dijo, vamos con el auto. Así que me dijo, son 3000 y pico de kilómetros, venimos, así que probablemente en cualquier momento venga acá a pasear, porque la verdad que me pareció excepcional. El pisco no lo probé, pero me dijeron que es muy rico. Bueno, muchas gracias.